Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz María Ugarte Salinas y el día de hoy voy a tener una charla con ustedes sobre la interculturalidad y el género. El tema principal del día de hoy es género y etnicidad, para lo cual vamos a retomar dos lecturas. La de Miranda Torres, que es Género y etnicidad, un análisis crítico de las políticas de equidad y los resultados de la prueba PISA en Brasil y México. Y la de Salguero Velázquez, es difícil ser hombre, pero más ser hombre indígena, identidades masculinas inexistentes. Quisiera comenzar el día de hoy compartiendo algunos ejes de análisis que vamos a retomar sobre género y etnicidad. El primero que vamos a retomar el día de hoy es la perspectiva de género, señalando que la perspectiva de género nos permite cuestionar los estereotipos establecidos, identificar, cuestionar y valorar las desigualdades, exclusión sobre todo de la mujer, en términos de derecho político, equidad social y situación económica. Es importante señalar aquí que la perspectiva de género es una perspectiva eh, enfocada principalmente en una sociedad capitalista, tanto capitalista como patriarcal. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres tienen una posición de poder sobre las mujeres y sobre otros hombres que no encajan en los estándares occidentales que han sido establecidos para la sociedad. ¿Cuáles son esos estándares que han sido establecidos? Un hombre alto, un hombre rubio, un hombre blanco, un hombre de ojos de color, un hombre que tiene una posición económica acomodada y que a lo largo de su vida ha sido beneficiado con estas características. Entonces, es importante que señalemos estas perspectivas de género, las cuales te marcan la pauta de cómo debe de ser un hombre, cómo debe de ser una mujer, cómo debe de vestirse, cómo debe comportarse, cómo debe de actuar frente al hombre, esta posición de poder y sumisión que existe mucho ante la mujer y el hombre, y que aquí entra mucho el feminismo y la lucha que se ha tenido para romper estos paradigmas que nos han enseñado desde pequeños. Otro eje de análisis que vamos a retomar es la etnicidad. Quisiera comenzar diciendo que la etnicidad son las prácticas culturales que distinguen a una comunidad de personas. Y aquí es importante que señalemos que en nuestra sociedad actual, en nuestro país, México, existe una gran variedad de riqueza cultural de etnias. Hay muchos pueblos indígenas que se limita su capacidad de expresión colaborando a su extinción. ¿A qué me refiero con esto? Que son desvalorizados, no se les ha dado la importancia que merecen las etnias en México y en todo el mundo, de hecho. Entonces, es muy importante que señalemos esto y para lo cual vamos a trabajar un poco el siguiente punto, en qué consiste la construcción de las identidades masculinas indígenas. Bueno, las identidades masculinas e indígenas son aprendidas, performativizados y actualizados a través de sus actividades cotidianas. Aquí lo señala Bluter en 2012. Se han impuesto modelos estereotipados. Ser hombre se aprende y se vuelve a aprender. Simón de Beauvoir señala que para ser mujer se aprende y se vuelve a aprender. Por consiguiente, los hombres pasa lo mismo. A los hombres y a las mujeres desde chiquitos nos enseñan cómo debemos de ser. Un hombre indígena le dicen cómo debe de ser. Y yo creo que es todavía más difícil si de por sí tener un estereotipo ya desde pequeño y una carga de lo que tienes que ser, cómo tienes que comportarte. Ahora imagínense en un círculo más cerrado donde están sus características más definidas, donde se les dice qué es lo que tienen que hacer y si no son excluidos. Imagínense, estar excluido en un grupo y aparte en una sociedad occidental donde si tú no eres blanco, si tú eres moreno, si tú eres gordito, si tú eres, no hablas el mismo idioma, es todavía aún más complejo. ¿Por qué es difícil ser hombre indígena? Esta cuestión es una cuestión que nos lleva a analizar la posición desvalorizada, estigmatizada y excluyente que hay eh, en los pueblos indígenas.
Las políticas públicas son superficiales y distan mucho de la realidad disfrazada, la inclusión. Esta palabra la vamos a estar escuchando mucho y no es una palabra nueva para nosotros. Inclusión. Todos queremos ser incluidos en una sociedad, pero tristemente no todos somos incluidos, sobre todo los pueblos indígenas. Como no encajas o sigues esos patrones, eres invisibilizado. Aquí me llama mucho la atención los medios de comunicación, pues no se escucha su voz de los indígenas. En la topografía no se reconocen a los pueblos indígenas. Entonces ellos son personas que carecen de reconocimiento. No se visibiliza su existencia. Y esto pasa, yo creo que en todas las comunidades y en todos los estados de la República Mexicana. Ellos viven en su mundo, en su espacio, con sus reglas, con sus normas, y pocas veces salen de esos espacios y se dan a conocer porque son rechazados, son excluidos. Y esto se debe a que nosotros como mexicanos y en otros países también, no solamente digo que nosotros como mexicanos, pero sí somos muy clasistas y utilizamos mucho el término malinchistas, porque si nosotros todos queremos ser aceptados, y entonces, como no queremos ser rechazados, queremos seguir esos patrones y esos estándares que occidentales que nos han enseñado desde pequeños. Y si nosotros no vemos a alguien que no encaja en ello, lo excluimos. Y esto pasa con las comunidades indígenas, hasta esto pasa con los hombres indígenas. A ellos desde pequeños se les enseña y se les dice cómo deben de actuar. Entonces hay una carga muy fuerte de presión por parte de ellos, porque tienen unas leyes, porque tienen unas, y no solo son hombres, ellos tienen que ser hombres, hijos, padres, estudiantes, trabajadores, y eso a muchas veces no converge. Es importante también que señalemos que la discriminación de género y la etnicidad han sido factores para la consolidación de la desigualdad en el mundo. Entonces, esto me lleva a analizar por qué es importante y cómo se entrelazan estos dos conceptos, el género y la etnicidad. Han sido términos que han sido muy atacados porque hay mucha discriminación por parte de la mujer, hay mucha discriminación por parte de las etnias, de las comunidades indígenas hoy en día y por los siglos. Ha sido algo que ha sido a través de la historia, a través del tiempo, y ha sido un trabajo que no se ha hecho en nuestra sociedad, que debemos de repensar la igualdad que existe hoy en día, que muchas veces decimos, mientras no me pase a mí, mientras no me afecte a mí, no es importante, no es relevante, y debemos de develar y de construir estos términos, porque eso es lo que nos va a hacer ser visibles estas carencias que estamos viviendo en la actualidad y darle voz a estas personas de que todos tenemos derecho a ser iguales, todos tenemos derecho a ser escuchados y tenemos derecho a ser partícipes de una sociedad. Entonces, es muy importante que, que analicemos a fondo estos términos y que deconstruyamos estos esquemas que nos han enseñado desde pequeños, que nos han dicho las cosas tienen que ser así y analicemos por qué tienen que ser así, por qué los patrones y por qué esta posición de poder del hombre que dicta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y enseñemos también a las futuras generaciones que todos merecemos ser incluidos en esta sociedad y que todos tenemos que tener las mismas oportunidades independientemente de nuestro género, independientemente de nuestro idioma, de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar. Y con esto llegamos a la charla del día de hoy. Espero que les haya parecido relevante y que si ustedes pensaban algo sobre esto o tenían alguna idea o una noción, o a lo mejor no, les permita cambiar estos patrones y estos esquemas mentales que muchas veces hacen daño y que ya es momento de que evolucionemos y veamos que la sociedad debe de ir más allá y que todos tenemos las mismas oportunidades y sobre todo, todos somos humanos y necesitamos unos de otros. Entonces, no hay nadie que sea mejor que otro, simplemente tienen diferentes formas de vida, diferentes formas de pensar y diferentes formas de actuar. Muchas gracias y hasta la próxima.